¿Cómo están mis hermanos? Les saludo una vez más, hoy en esta noche, bendecidos en la presencia del Señor, amén mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos adoraron al Señor ahorita? Hace unos momentos nos gozamos en la presencia del Señor. Pues en esta noche mis hermanos les traigo el tema número 2 de la serie Señales de los Últimos Tiempos, el tema número 2 que le titulé Estemos preparados para su regreso. El texto que vamos a estudiar como base va a ser la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 2. Si usted lo recuerda, mi hermano, la semana pasada expusimos como tema introductorio para esta serie el Evangelio de Mateo 24 en los versículos 1 al 14. ¿Lo recuerda o no? Le pusimos los principios de dolores, ¿verdad? Jesús, mis hermanos, profetizó la destrucción del templo, que era algo que le maravillaba a los judíos, pero más bien les era una distracción para que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas, ¿no? Y 40 años después de que Jesús pues dio esta profecía, se cumplió, ¿verdad? 40 años después se cumplió esa profecía, por lo que ahora pues nosotros tenemos que tomar con seriedad, mis hermanos, lo que Jesús nos advirtió ahí en las Escrituras, amén. Y realmente, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús no le interesan las cosas triviales, como el templo, que era algo trivial, ¿no? A Él lo que le interesa, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús, es la salvación de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? No le interesa tus obras, lo que le interesa es tu corazón, mi hermano, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y Él, mis hermanos, nuestro Señor, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es por eso, mis hermanos, que el Señor nos dejó señales que ocurrirían en los últimos tiempos o en los tiempos finales antes de su venida, ¿sí? Y aunque estas señales, la mayoría la conocen esas señales, algunos las tienen como fábulas, como cuentos de ciencia y ficción, pero realmente vemos, mis hermanos, en la actualidad que como esos dolores de parto, estas señales están sucediendo cada vez más con mayor frecuencia, ¿sí o no? Lo estamos viendo. Y le menciono solo algunas de las señales, ¿verdad?, que mencionamos la semana pasada. Dijimos que el Evangelio de Mateo dice que iba a haber falsos cristos, ¿verdad? Que iba a haber guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos. También la maldad iría en aumento, ¿verdad? De tal manera que el amor de muchos se enfriará. Pero también dicen las Escrituras, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso tenemos que perseverar, mis hermanos, en el camino de la fe, ¿sí? Porque el que no persevera, no alcanza, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y hoy, mis hermanos, trataremos el tema sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veremos unos textos en la primera carta de Tesalonicenses, allí en el capítulo 5, que hacen paralelo con el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos 29 en adelante, ¿sí? Entonces, primera Tesalonicenses lo tiene, capítulo 5, verso 2, ¿lo tiene? Dice primera Tesalonicenses 5, 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia gloriosa, bendita, manifestada entre nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de que tú te manifiestes, Señor, de que tú te hagas presente en medio de nosotros, Señor. Nosotros nos hemos gozado, te hemos adorado, te hemos exaltado con el corazón, pero también queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestros pensamientos y este tiempo, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz,
Tu palabra, Señor, que redarguye nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el tema de hoy, mis hermanos, se trata de estar preparados, ¿sí? Debemos de estar preparados. Y esta palabra preparar, mis hermanos, significa, número uno, arreglar las cosas necesarias para un fin determinado, ¿sí? Eso es estar preparado. Le repito, arreglar las cosas necesarias para un fin determinado. Por ejemplo, usted cuando sale de viaje, prepara las cosas, prepara su maleta, ¿no? Para salir de viaje, o así se va sin nada, ¿no? Usted desde un día antes ya tiene preparada su maleta porque quiere que no le falte nada, ¿no? Y si sale fuera del país, pues tiene toda su documentación lista, está preparado, ¿verdad? Otro ejemplo de preparar significa también impartir un conocimiento o adiestramiento para la realización de una actividad futura. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí todavía están estudiando? Levante su mano. 1, 2, 3, 4. Y ustedes, muchachos, ustedes jóvenes, cuando van a tener un examen, ¿se preparan o así van y se presentan así nomás? No, se preparan, ¿verdad? Entonces, la preparación es impartir un conocimiento o adiestramiento para la realización de una actividad futura, como un examen, ¿sí? El ejemplo número 3, mis hermanos, es ayudar. Preparar, esa palabra preparar también significa ayudar a una persona a afrontar un hecho futuro. Por ejemplo, el ejército de cualquiera de las naciones, o el ejército de esta nación, por ejemplo, se prepara para la supervivencia, ¿no? Se prepara para cualquier situación que pueda presentarse a futuro, ¿sí o no? Entonces el ejército se prepara. Entonces eso significa preparar, mis hermanos. Y hermanos, yo quiero recordarles que se acerca el día, ¿verdad?, en que Dios vendrá. Y es tiempo, mis hermanos, de prepararnos, porque el Señor viene. Si un padre de familia que salió a trabajar a otra ciudad, él volviera a su casa luego de haberse ausentado durante algunas semanas o algún tiempo, sus hijos y su esposa se prepararían para recibirlo con alegría, ¿sí o no? Claro. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de estar preparados para recibir a nuestro Padre Celestial que viene pronto. Amén. ¿Qué sucedería, mis hermanos, si tardándose nuestro Padre cabeceáramos, como de repente aquí cabeceamos algunos, ¿verdad? Cabeceáramos y durmiéramos sin prepararnos? ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué sentiría cuando nos encuentra haciendo así? ¿Qué sentiría el Señor? Tristeza, ¿verdad? En las siguientes citas bíblicas, mis hermanos, aprenderemos a ser prudentes para estar completamente preparados para la venida de nuestro Padre. Amén. Mire, vaya a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 1, 5:1, por favor. Lo tiene, ¿verdad? Dice la Escritura: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es Pablo, mis hermanos, dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica y diciéndole que acerca de esos tiempos, ¿verdad?, o estas ocasiones, no es necesario, dice Pablo, que yo les escriba. Es decir, que los tesalonicenses, mis hermanos, fueron muy bien instruidos acerca del regreso de Jesús. Ellos conocían y sabían esto, y otros asuntos también proféticos. Pablo, mis hermanos, les enseñó a los tesalonicenses de los tiempos y de las ocasiones en relación con el regreso de Jesús, ¿sí? Y ellos, esta iglesia, tenía una noción de los tiempos proféticos en los cuales vivían y podían discernir las ocasiones de la cultura presente. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted sabe discernir esos tiempos? Mire, esos temas son precisamente para eso, para que aprendamos a discernir los tiempos. Y una vez más, ¿no?, estamos impresionados de que Pablo
estuvo con los tesalonicenses ahí, enseñándole, solo por unas semanas, mis hermanos, los instruyó perfectamente. Pablo aprovechó bien el tiempo para instruirles, para hacerlo bien. Y vaya por favor dejando un apartado ahí, vaya al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1, para que veamos esto, de cómo Pablo llegó en su viaje, en uno de sus viajes misioneros, llegó ahí a Tesalónica. ¿Lo tiene? 17:1 dice: pasando por Anfípolis, dice Anfípolis. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 ¿qué? Días de reposo, es decir, 3 semanas, mis hermanos. Durante 3 semanas, 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En este tiempo, mis hermanos, durante 3 semanas, ¿sí?, Pablo les enseñó a los tesalonicenses sobre los tiempos y las ocasiones proféticas en relación al regreso de Jesús. Y Pablo, mis hermanos, se sorprendería de que algunas personas en la actualidad consideran el regreso de Jesús como una enseñanza poco importante, ¿sí? Porque en los últimos tiempos, o en la última década, o en los últimos años, pues han demeritado, mis hermanos, ese tema. Y ese es un tema que últimamente no se toca en las congregaciones. Muy pocas congregaciones tocan ese tema. Pero hoy en día lo único que les interesa es el de bendecir, siembra para que recibas, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, criticó a los líderes religiosos de su tiempo, porque esos líderes religiosos no pudieron discernir, mis hermanos, las señales de los tiempos. Mire, vaya por favor a Mateo 16, Mateo 16:1. Mateo 16:1. Vea lo que dice ahí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. ¿Qué significan arréboles? Nubes, ¿no? Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles en el cielo nublado. O sea, fíjense, y Jesús les dice una palabra de consuelo, ¿verdad? ¿Cómo les dijo? Hipócritas. El Señor no tenía amor, ¿verdad? No tenía amor porque reprendía a los fariseos. Le faltaba amor al Señor, ¿verdad? Les dijo: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo. Mira, está oscuro, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando, ¿verdad? Eso lo sabían distinguir perfectamente, ¿verdad? Pero los tiempos del Señor, les dice Jesús, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Por eso les decía: hipócritas, ustedes son los que enseñan y no saben distinguir. Qué tremendo, ¿no lo creen, mis hermanos? Nosotros, mis hermanos, como iglesia, también deberíamos de estudiar las Escrituras, ¿sí o no? Deberíamos, todos los días, ¿sí? Y observar al mundo que nos rodea para poder estar al tanto, mis hermanos, de los tiempos y las ocasiones. Debemos de ser observadores de lo que está pasando a nuestro alrededor y no debemos de ser indiferentes, mis hermanos, porque hoy en día estamos viendo cada vez más señales, cada vez más, y no podemos ser indiferentes ante esto, mis hermanos, ¿sí? Hoy en día lo vemos con mayor frecuencia, los tiempos se están avecinando, ¿sí? Puesto que escrito está, mis hermanos, hemos sido advertidos. Por lo tanto, no debemos de ignorar estos tiempos, estas señales, no debemos de ignorarlas. Tales como los falsos cristos, ¿no?, que se han autoproclamado como los Mesías.
Hoy en día cada vez son más. Mire, yo busqué y desde todos los tiempos ha habido uno, ¿no? Pero hoy cada vez son más y en diferentes lugares. En Asia hay uno, allá por Rusia hay otro, en Puerto Rico hay otro, en Brasil hay otro. Hay muchos que están proclamando, dice, y la gente dice, pues ¿cuál de todos será? Empiezan a estar confundidos. Cada vez vemos más que se levantan y se autoproclaman como el Mesías. Y lo peor de todo, mis hermanos, es que hay gente que les cree y les sigue. Y después vienen las consecuencias. ¿Sí o no? O como por ejemplo esta última peste que hubo, ¿verdad? Hace 2 años, el COVID. Que aún todavía hay algunos que siguen sufriendo las consecuencias. ¿Sí o no? Todavía hay algunos que no recuperan el olfato. Hay algunos que todavía sienten como que les falta la respiración un poquito. Hay consecuencias, hubo consecuencias, ¿sí o no? Y todavía está ahí esa enfermedad, ¿sí? Y ahora, pues con las vacunas experimentales que hicieron, pues imagínense, ¿no? Más tremendo, ¿no? Otra señal, las guerras, ¿sí o no? Hoy en día vemos más guerras y más hoy en ese tiempo en donde unas naciones se levantan contra otras, todas queriendo obtener el poder, queriendo ser la number one a nivel mundial, ¿no? Quieren tumbar a Estados Unidos. ¿Y sabe una cosa? No quiero ser aguafiestas, pero lo van a tumbar. Todos los imperios, tarde que temprano, caen. Y como decía el otro día mi hermano, el miércoles, los imperios cuando caen es porque apartan a Dios de sus vidas, alejan a Dios de sus vidas. Mira, el otro día estaba viendo un documental o una película que me impactó. Me quedé, o sea, no es más, hasta no pude dormir bien esa noche, de verdad se lo digo. ¿Ha visto la película que se llama La mujer más odiada de los Estados Unidos? ¿Sí la ha visto? Véala, hermano, para que se dé una idea de por qué la nación de Estados Unidos está como está. Esa mujer era una mujer atea, era la mujer más atea, es la número 1 de las mujeres ateas en Estados Unidos. Y en el año de 1960, ella veía que en las escuelas se oraba, se leía la Biblia, y entró y dijo, ¿cómo que eso no debe de estar en las escuelas? Y metió demandas y luchó para que sacaran de las escuelas la palabra de Dios y la oración en Maryland, y lo logró. Se fue a la Corte Suprema y logró su cometido, y de ahí le siguieron las demás. Y de ahí viene la debacle, mis hermanos. Entonces yo razonaba, yo meditaba y decía, la culpa no la tiene nada más esta mujer, sino los que le hicieron caso. ¿Sí? Una sola persona, mire, la influencia que una persona puede tener, sobre todo las mujeres pueden tener influencia grande en sus maridos, para bien o para mal, de verdad, como Jezabel. ¿Lo recuerda Jezabel cómo era? Tenía influencia, ¿sí o no? Dije influencia, no influenza, ¿eh? Tenía influencia ella, y ella hacía como quería a su marido, y lo llevó a la perdición, ¿sí? Y esta mujer, la mujer más odiada de los Estados Unidos se llama. Es como un tipo documental, pero ¿sabe qué? Su muerte fue trágica. Esta mujer a los 70 y tantos años todavía seguía siendo atea, y cada vez odiaba más a los ateos. Y uno de sus hijos, que no soportó estar con ella, porque pues ya no se sentía a gusto, porque no lo dejaba tener su propia vida. Era dominante y era, ¿qué otra palabra te dije? Decir que te convencía lloraba así como, ay, no me dejes. Lo convencía, pues, ¿no? Manipuladora. Era manipuladora y era dominante esta mujer. Por eso tuvo 2 maridos y ninguno le aguantó. Se divorciaron los dos de ella. Luego 3 años durados de casada. Y el hijo tampoco le aguantó cuando creció, que ya tenía familia, tenía una hija. No le aguantó a este hombre y se alejó de ella. Y al final este hijo de esta mujer se hizo pastor bautista. Fíjense, qué tremendo, ¿no?
Y esta mujer, cuando se dio cuenta de que su hijo se hizo pastor, se sintió traicionada y hasta lo maldijo a su hijo. Qué tremendo, ¿no? O sea, vea, o sea, las señales cada vez son más. Y eso fue el principio. Pero hoy en día, mis hermanos, usted voltea donde quiera que ve y hay un odio, hay un hate, un odio tremendo en contra de los cristianos, en contra de Cristo y de su palabra. ¿Sí o no, mis hermanos? Tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque sabe una cosa, mis hermanos, si nosotros no estamos perseverando, como dicen las escrituras, muchos de nosotros podemos apostatar. Cuando llegue a la verdadera prueba, una prueba fuerte, muchos de nosotros podemos declinar de creer en Jesús y podemos renunciar de nuestro cristianismo, de lo que creemos, si no estamos firmes, si no estamos parados sobre la roca. Amén. Versículo 2, mis hermanos, de primera carta a los tesalonicenses. ¿Lo tiene? Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. El día del Señor, a ver, digan todos: el día del Señor. Con esta frase, mis hermanos, el día del Señor, Pablo citó una idea familiar del Antiguo Testamento. La idea, mis hermanos, detrás de esta frase es que este es el tiempo de Dios, el día del Señor. El hombre, mis hermanos, tuvo su día y el Señor ahora tiene su día. ¿Sí? El máximo sentido de esta frase, el día del Señor, es cumplido con Jesús, mis hermanos, juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. Amén. Mire, deje un apartado ahí en Tesalonicenses y vayamos a Mateo 24, versículo 30. Mateo 24, versículo 30. ¿Lo tiene? Acuérdese que vamos a ver el paralelo de Mateo 24 y esta carta primera. Mateo 24, 30. ¿Lo tiene? Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces ¿qué? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que estábamos cantando hace rato, mis hermanos, era la palabra de Dios. No era algo así como, órale, ¿qué es eso que se están cantando? No, es la palabra de Dios, mis hermanos. Él viene con poder y gran gloria. Amén. Y no se refiere, mis hermanos, el día del Señor no se refiere a un solo día, sino a una temporada cuando Dios avanza. ¿Cuántos saben que para Dios un día son como 1000 años? ¿Sí? Entonces se refiere eso del día del Señor, se refiere a una temporada, mis hermanos, cuando Dios avanza rápidamente su agenda al final de esta era, mis hermanos. ¿Sí? Y ya estamos al final de esta era. Los tiempos, mis hermanos, se acortan, ¿sí o no? Cada vez pasa más rápido el tiempo. Mire, ya estamos por comenzar el 5.º mes del año. ¿Y hace cuánto estábamos celebrando la Navidad? ¿Sí o no? Pasó así, mis hermanos, rapidísimo, como un abrir y cerrar de ojos. Así está pasando el tiempo ya, mis hermanos. ¿Y sabe por qué pasa el tiempo así de rápido? ¿Lo sabe por qué? Y cada vez va a ser más corto el tiempo, cada vez más corto. ¿Sabe por qué? A causa de los escogidos. A causa de los escogidos. Asegúrate que tú seas escogido, hermano. Sí. Porque Mateo 24, 22, si estás ahí, vea lo que dice Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por eso es que los días están siendo cortos, mis hermanos. Porque Dios quiere que muchos se salven. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y sabe, mis hermanos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tristemente. Por eso le digo, asegúrese, hermano, que usted sea uno de ellos, de los escogidos. No nada más llamado, porque el Señor nos llama. Pero del llamamiento al escogimiento hay un camino que recorrer, mis hermanos.
Amén. Así que esta frase del el día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento, mis hermanos, y denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. Eso significa el día del Señor. Se lo repito, el día del Señor es donde Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿verdad? ¿Cómo vendrá el día del Señor, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 2 de la primera carta a los tesalonicenses? ¿Cómo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche. Los tesalonicenses, mis hermanos, sabían y habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso de Jesús. ¿Verdad que no? Nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. Ese día permanecería, mis hermanos, desconocido y llegaría como sorpresa, como ladrón en la noche. ¿Sí? Un ladrón, mis hermanos, no anuncia el tiempo exacto de su llegada, ¿verdad que no? ¿O a cuántos el ladrón les llama y le dice: oye, déjame la puerta abierta de tu casa porque voy a ir a robar? Hoy en la noche y paso. ¿A usted le ha hablado a algún ladrón para decirle eso? El ladrón no avisa, mis hermanos. Ellos llegan y se meten sin avisar. Y a veces estás de vacaciones y cuando regresas ya no hay nada en tu casa. ¿Verdad? Bueno, aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Solamente en Latinoamérica, ¿verdad? Allá en México. No, aquí también pasa eso. Mira, el otro día, sí sabe, ¿no? Ya la historia. Dejé mi carro, pues ya después de eso aprendí la lección y ya no lo dejo en la calle. Pues andan llevando mi carro de la calle, mis hermanos, ya estacionado afuera, con una grúa. Dije, no, ¿qué pues? Dije, yo que estábamos en el país donde la seguridad y no sé qué, dije, no, déjame otro carro mejor, ¿no? Y ahí te das cuenta, mis hermanos, que cada vez este país se va degradando, cada vez más. Ya hay menos respeto a las autoridades. Ya la policía no la respetan como antes. Todavía hay un cierto respeto, pero cada vez es menos. Ahora se les ponen al tú por tú. Ahora los increpan. Y ahora la gente se interpone entre la autoridad para que al que van persiguiendo huya. Y antes no, antes ayudaban a atrapar al ladrón. ¿Sí o no? Ahora no, ahora dejan que se escape el que delinque. ¿Sí o no? Para que vean, mis hermanos, cómo vamos de mal en peor, ¿no? Entonces un ladrón no le anuncia, ¿verdad? Ni le dice: hey, voy a visitarte a tu casa, por favor déjame abierta la puerta, ¿verdad? Que no, el ladrón no le avisa. Entonces el ladrón llega y no avisa, mis hermanos. Mateo 24:43, por favor. Dejando un apartado en Tesalonicenses. Mateo 24:43, ¿lo tiene? Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí o no? Si usted supiera cuándo va a llegar el ladrón, ¿usted qué haría? Estuviera atento, ¿no? Como Berta, siempre alerta, ¿no? Dice el versículo 44, por tanto, es decir, dice, así que también vosotros estad preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es en la hora que menos pienses, a la hora que tú menos te imaginas, es cuando el Señor va a venir. Porque muchos tienen por tardanza la llegada del Señor. Dicen: que acabó el Señor, ya está tardando, yo lo voy a seguir, como decimos vulgarmente, le voy a seguir dando vuelo al hacha. Es decir, voy a seguir viviendo la vida loca, pues. ¿Ah? Acabo el Señor, todavía no viene. Mira, desde que Pedro escribió que el Señor y que no sé qué, y luego el Señor predijo de hace más de 2000 años. No, todavía falta mucho. Yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir haciendo de las mías. No, hermanos, tenga cuidado, porque mientras usted está haciendo las suyas, el Señor llega y usted se va a quedar. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren quedar? No, nadie. ¿Cuántos se quieren ir? No, pues todos, ¿verdad? Pues si todos se quieren ir, entonces esté preparado,
Prepárese para la venida del Señor, mis hermanos, y no caminemos al ahí se va. Amén. Pablo, mis hermanos, ciertamente no iba a poner fechas en relación con la profecía. Y Jesús prohibió que se establecieran fechas cuando dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Mire, vaya a Mateo 24, versículo 36, por favor. Mateo 24, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El único que sabe es el Padre, nuestro Padre. Es el único que sabe. Así que si le dicen, no, en el 2000, no, en el 2014, ya pasaron todos esos, 2012 dijeron, primero 2000, 2012, ya pasaron esas fechas y nada. Y si le dicen, no, que en el 2025 y en el 2030, y así le van a decir, no, en el 2050. Que no sabemos, mis hermanos. ¿Qué tal si el Señor viene mañana? ¿Estás preparado? No sabemos, mis hermanos. ¿Qué tal si el Señor viene mañana? De verdad. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Dios quiere que este día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. ¿Sí? Así como cuando la gente sabe que se avecina un tornado o una tormenta, ¿verdad? Un huracán. Usted ve en las noticias, no, que el huracán se va a acercar en Miami, y ves a todos poniendo en las ventanas maderos, ¿no? Tabla roca, para que los vientos no truenen las puertas. Y tomando, o previniendo, ¿no? A cualquier, no sé, sí, o sea, preparando comida, bebidas, preparándose con ciertas cosas de supervivencia, ¿no? La gente se está preparando porque sabe que ahí viene un huracán, ¿sí o no? Que ahí viene un tornado. Los tornados, dicen, ahí vienen los huracanes, y la gente se prepara, y a veces el huracán se desvía, ¿no? Y no llega al destino. Yo recuerdo, mis hermanos, en Guadalajara, hasta la gente, no, ese día hasta nos dejaron salir, me acuerdo, temprano del trabajo, porque venía un huracán que iba a destruir México. ¿Cuántos recuerdan esa noticia? Que veían en el satélite y decían, no, la destrucción de México, ¿no? Y muchos nos la creímos. Bueno, no, yo no, ¿no? Pero muchos estaban asustados, mis hermanos. ¡Ay, qué va a pasar! Y nos vamos a morir. La gente estaba como loca, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Y estábamos en una ciudad, mis hermanos, donde la Sierra Madre cruza. En el estado de Jalisco, la Sierra Madre que llega hasta acá, hasta California, llega hasta allá, hasta Jalisco. Entonces, pues cuando llega el tornado, ahí se desbarata, ¿no? El huracán. Los vientos ahí se topan con las montañas. Gracias a Dios por las montañas, ¿no lo cree? Por eso a las pobres playas les va como les va, porque no hay quien tope esos vientos. Y hay, o sea, destrucción. Pero ese huracán, mis hermanos, me acuerdo que en lugar de que la gente estuviera preparándose para ese evento, todos andaban mejor preocupados por dejar de trabajar. No, yo me quiero salir temprano porque tengo que ir a recoger a mis hijos de la escuela y no sé qué, y estaban todos bien asustados, en lugar de estar preparados. Y sabe, es lo mismo, mis hermanos, es lo mismo. Nosotros tenemos que estar de la misma manera preparados, mis hermanos. ¿Cómo? Pues con aceite en nuestras lámparas, ¿sí? Al que entienda, entienda. Amén. Versículo 3 de Carta a los Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Que cuando digan paz y seguridad, fíjense qué tremendo, ¿eh? Primero dice el versículo 2, como ladrón en la noche, ¿no? Vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La inesperada naturaleza de ese día, mis hermanos, será una tragedia para el no creyente, para aquel que no creyó, ¿sí? Cuando todo está bien, ¿sí? Y el todo está seguro, estén en los labios de los hombres. Cuando esté así, no, mira, todo está bien ahorita. Oh, tenemos paz, tenemos seguridad, todo está tranquilo, no pasa nada. Cuando hayan esas palabras, mis hermanos, en los labios de los hombres, serán arrullados por las condiciones políticas y económicas,
pero serán despertados bruscamente. Escucharán el atemorizante, no escaparán. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Ahorita se los voy a explicar. La repentina venida, mis hermanos, en un tiempo cuando muchos digan paz y seguridad, debe de ser distinta a la venida de Jesús descrita en Mateo 24 de los versículos 15 al 35. Y cuando el lugar santo es tomado por la abominación desoladora, es decir, el anticristo, la venida de Jesús, mis hermanos, descrita en Mateo 24 versículos 15 al 35, sucede en un tiempo de catástrofe mundial, cuando sería imposible que alguien pudiera decir paz y seguridad. ¿Cómo es esto? Mire, ahorita hay guerras, ahorita se están levantando nación contra nación y lo vemos cada vez más frecuente. Y vemos que en el Medio Oriente, sobre todo, siempre han estado en guerra todos los tiempos, ¿no? No hay cese al fuego, de repente, pero ellos siguen teniendo guerras. No hay paz para ellos, ¿sí o no? Entonces va a venir alguien que dice las Escrituras, es el anticristo, que va a venir y va a traer paz a esas naciones que nadie pudo traer paz. Mire, ni Estados Unidos como intermediario, ni China ahora que pretende ser intermediario con otras naciones y ser el eje de la paz ahora, para ganar adeptos con otras naciones y poder subir a la primer potencia. ¿Sí? Nadie de esos, mis hermanos, va a hacer lo que este hombre anticristo va a lograr. Y todos van a decir, oh, este es el Mesías. Oh, sí, ¿por qué? Porque él va a tomar el lugar, va a estar sentado en un trono, en el trono que le corresponde a Jesús, mis hermanos. Y todos van a decir, este es el Mesías que todos hemos esperado. Oh, sí. Y todos, no, sí, tenemos paz. Desde que él llegó al poder, ¿cómo se llama? Al primer orden mundial. ¿Sí? ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué quieren hacer un orden mundial, un primer orden mundial? Un único orden mundial. Porque están preparando el camino para el anticristo, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, este hombre va a tomar el mando de todas las naciones y va a traer paz momentánea. Dicen las Escrituras que va a ser una paz durante solamente 3 años y medio, y después de esto vendrá la destrucción. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, de repente les vendrá la destrucción. Entonces estarán confiados, ay, hay paz. No, sí, ese es el Mesías. Oh, ese es el que hemos esperado. Y de repente, órale, detrás de aquellos que andan proclamando la palabra, que dicen que Jesús y que Cristo, agárrenme a esos primero y a los judíos también. La persecución va a ser con los judíos y los cristianos. ¿Sí lo sabía o no? Sí, entonces eso es este versículo 3, es lo que significa. Entonces, comparando pasajes como este, mis hermanos, nos muestra que debe de haber de alguna manera debe de haber 2 aspectos para la segunda venida de Jesús, mis hermanos. Para la parausia de Jesús. ¿Cuántos saben que la parausia es la segunda venida? ¿Sí? Un aspecto de su venida, mis hermanos, es que será a una hora inesperada, cuando menos lo esperas. ¿Sí? El otro aspecto es que será posiblemente predicho. Una venida es encontrándose con él en el aire, como dice Primera Tesalonicenses, vaya por favor ahí, primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Una venida es encontrándose con él en el aire, ¿sí? Que cuando él venga todos vamos a estar ahí volando, ¿no? Ahí sí, si usted ha soñado, ¿cuántos han soñado como que van volando? Y luego de repente se cae y tiembla, ¿sí o no? ¿Sí le ha pasado, no? Y que hasta se asusta así se despierta. Ah, pues aquí va a ser real eso, mi hermano. Aquí nada de Peter Pan y no, usted va a volar y encontrarse con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:16, ¿lo tiene? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir, para darle la bienvenida.
O sea, vamos a ir en el cielo y vamos a darle la bienvenida, mis hermanos. Vamos a recibirlo, ¿sí? En el Señor, en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y la otra venida, mis hermanos, es viniendo con Él, viniendo Él con sus santos y no por sus santos. Cuando el Señor viene, no viene por no viene por sus santos, viene ya con sus santos. Vaya por favor a Zacarías, versículo 14. Perdón, capítulo 14, verso 5. Zacarías 14, 5. ¿Lo tiene? Zacarías 14, 5. ¿Lo tiene? Dice, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Ya vio? Y continúa diciendo el versículo 3. Vaya al versículo 3 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Continúa diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, ¿verdad? Como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La frase, mis hermanos, los dolores a la mujer encinta, sugiere que es inevitable e inesperado. ¿Sí o no, mujeres? Solamente las mujeres saben lo que es esto, mis hermanos. Nosotros los varones no tenemos ni idea, ¿sí? Pero solamente una mujer sabe que un dolor de parto es inevitable e inesperado. ¿Sí o no? Puedes estar en el súper y de repente te viene el dolor. ¿Sí o no? Y ahí vas en el coche a toda velocidad, en urgencia, porque ya van a hacer el bebé. ¿Sí o no? Y es inevitable. El dolor es inevitable, te tiene que dar. Porque el dolor te anuncia que ahí viene el bebé. ¿Sí o no? El dolor anuncia, mis hermanos, que ahí viene Jesús. ¿Sí? Y es inevitable. ¿Sí? E inesperado. Jesús utilizó, mis hermanos, esta misma idea en Mateo 24:8, que lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerda? Cuando Él habló de las calamidades que precederán al final de los tiempos, ¿sí? Y les llamó a estas calamidades, les llamó principio de dolores, lo cual es literalmente, mis hermanos, el inicio de los dolores de parto. Y la idea, mis hermanos, es dar a luz una nueva era e implicar un crecimiento e intensidad y frecuencia, mis hermanos, en estas calamidades. Y ya lo estamos viendo, cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensos. ¿Sí o no? Lo estamos viendo, mis hermanos. Los dolores a la mujer encinta, mis hermanos, son certeros. ¿Sí o no? Son repentinos. ¿Sí o no, mujeres? Son irresistibles e inevitables. ¿O a cuántas mujeres aguantan el dolor del parto? Mira, algunas ya ni se acuerdan, ¿no? Porque cuando ven al bebé, en el principio están con los gritos, ¿sí o no? Y quieres que se acerque tu esposo y tu esposo piensa que es para apoyarla. No, es para desgreñarlo, ¿verdad? Por tu culpa estoy en esta situación. Ay, sí, ¿no? Y quieres ahí, ¿no? Y entonces te acercas y entonces es inevitable, ¿no? Es irresistible y es inevitable. O sea, tiene que doler porque van a ser el bebé. ¿Sí? Pero una vez que hubo pasado todo, mis hermanas, ya ni se les olvidan. Más ven el bebé y dicen, ay, mira, lo mismo va a suceder. Cuando venga Jesús y lo veamos, todo eso, mis hermanos, estos principios de dolores que estamos viendo, se nos van a olvidar. Porque vamos a recibir al Señor cuando Él venga. ¿Cuántos quieren estar preparados? Versículo 4, mis hermanos, de primera carta a los Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿sí?
O sea, Pablo, mis hermanos, les está diciendo a los tesalonicenses, ustedes no están en tinieblas. ¿Sí? Al referirse a su conducta, ¿verdad? Pablo le estaba diciendo eso, al referirse a su conducta. Simplemente Pablo le dijo a los cristianos tesalonicenses, mis hermanos, que deben ser quienes son. Y lo mismo nos dice es la palabra a nosotros, que debemos de ser lo que somos, mis hermanos. ¿Sí? Dios nos ha hecho hijos de luz e hijos del día. ¿Sí o no? Amén. Y el tiempo en el que fuimos de la noche o de las tinieblas, porque lo fuimos, ¿sí o no? O algunos no quieren salir de ahí, ¿verdad? Todavía quieren estar en la oscuridad. Pero el tiempo en el que fuimos de la noche o de las tinieblas está en el pasado, ¿sí o no? Ahí se quedó. Así que ahora simplemente, mis hermanos, debemos de vivir conforme a lo que Dios ha hecho. ¿Sí o no? Mire, vaya a Efesios 5:8, por favor, dejando un apartado ahí. Efesios 5:8. ¿Lo tiene? Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo eran. Levante su mano los que todavía son. Y ahí van a levantarle, ¿no? No, cuidado. Eran, mas ahora, ¿qué dice? Sois luz en el Señor. ¿Y cómo debemos de andar? Como hijos de luz. ¿Y quién es la luz? Que ilumina nuestro ser. Jesús. Y debemos de andar como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Amén. Mire, yo le voy a leer este mismo versículo, pero en la versión Nueva Biblia Viviente. Este mismo versículo se lo voy a leer y lo dice más claro. Dice, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Y esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Fíjense qué tremenda, ¿no? Esta versión. Debe de notarse. Y el versículo 4 continúa diciendo, o dice, ¿verdad? No estáis en tinieblas. Eso es lo que dice el versículo 4. No están en tinieblas, ya no están en ignorancia. Aunque en algunos lados aún los mantienen en ignorancia. Sí, casi no les predican. En la mañana tuve estaba platicando con un pastor allí de Fresno, si lo conocen, a Josué, estuvo con nosotros. Y me dice que lo invitaron a una iglesia en inglés, porque su esposa es norteamericana y pues ellos dos hablan bien el inglés, ¿no? Y ella es levita, ¿no? Ella dirige la alabanza y la invitaron a dirigir la alabanza. Entonces algunos de los cantos de casa de oración que se han compuesto, ¿verdad? Los tradujeron del español al inglés. Le dije, luego me los pasas para, ¿no?, tenerlos ahí. Los tradujeron del español al inglés y fueron a esa congregación anglosajona pues a ministrar la alabanza. Y cuando llegaron con el encargado de la alabanza, les mostraron los cantos, 4 cantos, y vio las letras y digo, ay, esos cantos no me los sé, pero oye, tienen mucha letra, ¿no? Pero no podemos tocar de los ya conocidos. Open the eye on my heart, Lord. No, dice la muchacha. Y qué bueno que se pudo. Esos son los cantos que el Señor me dio y son los cantos que traigo preparada. Bueno, está bien. Y dice que cuando empezaron a alabar, mis hermanos, cuando empezaron a cantar, pues al principio, pues sí, los cantos desconocidos, ¿no? Así como hoy que veíamos un canto desconocido de repente, pero al rato ya cuando te lo aprendes lo empiezas a cantar, lo empiezas a disfrutar, ¿no? Y así fue lo que pasó. Y empezó a manifestarse, dice él, y comenzó a manifestarse la presencia del Señor. Estuvo tremendo. Los hermanos lloraban, los hermanos cantaban, adoraban, se gozaban. Y terminamos. Dice, para la próxima que vengan, que le dice el encargado de la alabanza, tráete los otros, los que ya conocemos. O sea, vio todo lo que pasó, de cómo se manifestó el Señor. Y no, tráete lo que conocemos ya. Qué tremendo, ¿no cree, mi hermano? Menospreciar la presencia del Señor. Eso es algo bien tremendo, mis hermanos. Y mucha gente lo hace por ignorancia, pero hay muchos que no. Y dice él, ¿sabes una cosa? Cuando comenzó la predicación, los cantos que nosotros entonamos tenían más Biblia que lo que la enseñanza. Nada más 2 versículos de enseñanza y toda la enseñanza fue
puro bla, 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 pura paja. Hermanos, ¿qué está pasando? Por eso las iglesias en Estados Unidos están muriendo. Y no queremos que nos pase lo mismo a nosotros. ¿Sí? Por eso las iglesias anglosajonas están muriendo, mis hermanos. Porque nada más los domingos ya no trabajan, ya no se preocupan por los jóvenes, por los niños, ya no se preocupan por nada, matrimonio, nada. Nada más los domingos de 10 a 11, si vienes va, y ya se acabó y se cierra la iglesia. El otro día fuimos, bueno, no el otro día, hace tiempo, ¿verdad, hermano? A preguntar a una iglesia, porque si la rentaban, hace ya tiempo. Y no necesitamos. Y nomás tenían un día de reunión en la mañana, ¿sí o no, hermano? Y el resto de la iglesia cerrada, desaprovechada. ¿Qué está pasando, mis hermanos? No nos estamos preparando para recibir al Señor. ¿Qué está pasando? Por eso esta nación está como está, mis hermanos. Me acuerdo cuando llegamos aquí y nos decían, ay sí, ustedes vienen a Estados Unidos, ¿cómo no se fueron a un pueblo? Pues ese era nuestro anhelo, pero el Señor nos mandó acá. Aquí no hay necesidad. Y nosotros veíamos, no hay necesidad. Ve a tu alrededor. Hay más necesidad aquí que en México, por ejemplo, de Cristo. Y eso que de aquí fue donde salieron misioneros. Y lamentablemente hoy en día esta nación necesita más de Dios, necesita más de Cristo. Por eso, hermanos, las iglesias latinas están fuertes. Bueno, las que están conforme a la palabra de Dios. Sí, porque hay unas que hay mucha, hay muchedumbre, que hay multitudes, pero eso no significa que son discípulos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Entonces dice Jesús, ustedes ya no están en tinieblas, ya no están en ignorancia, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes ya no están en ignorancia, y hoy ya no están en ignorancia, mis hermanos, para que les sorprenda ese día, Ya no están en ignorancia. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo se refiere a que esto no debe sucederle al creyente que vive según su naturaleza, mis hermanos, como hijo de la luz. Esto no le debe de suceder, ¿no? Y como hijo del día. Ellos, los que son hijos del día, los que son hijos de la luz, estos vamos a estar listos, mis hermanos, para el regreso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo, mis hermanos, es llevado de la consideración del día del Señor a la idea de que los tesalonicenses, mis hermanos, no tienen nada que temer de la llegada de ese día. Y lo mismo es para nosotros. No debemos de temer, mis hermanos. Claro, si andas viviendo en santidad, no tienes nada que temer. Pero si tu vida no está en santidad, entonces sí teme. Entonces sí, tiembla. ¿Sí? Y esto conduce a la idea más profunda, mis hermanos, de que nuestras vidas deberían de estar en armonía con todo lo que ese día representa. ¿Sí? De cierto modo, mis hermanos, la llegada de Jesús será una sorpresa para todos. ¿Sí? Porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Pero para los cristianos que saben los tiempos y las ocasiones, no será una sorpresa total. No nos debe de sorprender. ¿Sí? Los que no están en tinieblas, que viven como que son hijos de luz e hijos del día, estos están listos para el regreso de Jesús. Amén. Pero si estamos en tinieblas, mis hermanos, tal vez atrapados en alguno de los pecados contra los que Pablo advirtió anteriormente en esta carta, que después usted lo lee ahí en el capítulo 4 de Tesalonicenses 1, ¿verdad? Pablo advirtió anteriormente en esta carta, entonces esas personas que aún andan en pecado, entonces no van a estar listos. Y tenemos que prepararnos para el regreso de Jesús. Amén. Mire, vaya a Efesios, por favor. Capítulo 5, verso 1 al 8 vamos a leer. Y yo le voy a leer la nueva versión, la nueva Biblia viviente. La versión nueva Biblia viviente. Efesios 5, 1 al 8. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados
y vivan amando a los demás, amando a los demás. ¿Ya vio? Siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Que entre ustedes ni siquiera se mencionen pecados sexuales o cualquier forma de impureza o de avaricia. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Versículo 4, no digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. En vez de actuar así, sean agradecidos. Verso 5 dice, sepan esto, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Versículo 6 dice, no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. Versículo 7 dice, no se hagan cómplices de esa clase de personas. ¿Ya vio? No se hagan cómplices. Así que si alguien se acerca y lo quiere incitar al mal, apártese. ¿Sí? Versículo 8, y aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Amén. Y en los versículos del 6 al 8, mis hermanos, de esta carta de Tesalonicenses, las exhortaciones que el apóstol Pablo nos hace en el capítulo 5, como hijos de luz, vamos a ver cuáles son las exhortaciones que Pablo nos hace como hijos de luz. ¿Sí? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. A ver, háblale al que se está durmiendo. Hey, no te duermas. Despierta. A ver, hasta dijeron, no vamos a dormir. Por tanto, no durmamos como los demás. Debido a que, mis hermanos, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, nuestra condición espiritual nunca debe de ser marcada por el sueño espiritual. ¿Sí? Por la pesadez, el cansancio espiritual. ¿Sí? Espiritualmente, mis hermanos, necesitamos estar activos. Espiritualmente necesitamos, mis hermanos, estar alertas. Velemos y seamos sobrios. Amén. Eso es lo que dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Y esta palabra no durmamos, mis hermanos, Pablo aquí usó una palabra para dormir diferente a la que usó para referirse a la muerte. ¿Sí? Aquí la palabra dormir, mis hermanos, es usada metafóricamente para denotar indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. ¿Sí? Ese dormir es eso, la indiferencia que tenemos hacia las cosas de Dios. Es una palabra, mis hermanos, esta palabra dormir es una palabra que cubre todo tipo de descuido o de insensibilidad espiritual que no debe pertenecer a los cristianos. ¿Sí? Este sueño no debe de pertenecer a los cristianos, la pesadez espiritual, el descuido, la insensibilidad, ¿verdad? Esta palabra durmamos habla de ignorancia, mis hermanos. Esta palabra durmamos habla de insensibilidad. Esta palabra durmamos habla de no defensa. Durmamos habla de inactividad. Inactividad. Se lo ilustro de la siguiente manera, mi hermano. Por ejemplo, hay un barco, ¿no?, de pasajeros y se está tambaleando bajo la tormenta y está a punto de estrellarse con las rocas, trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros. Y al mismo tiempo, el capitán duerme. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo el capitán? Velando, cuidando, ayudando, involucrándose en la situación. ¿Sí? Es lo mismo, mis hermanos. Estamos viendo que el barco se está hundiendo y algunos duermen. Qué triste es eso, ¿no lo cree? Continúa diciendo el versículo 6, sino velemos, es decir, que estemos alertas y seamos sobrios. Y sobrios, mis hermanos, no quiere decir sin sentido del humor,
no significa eso. Es alguien que da el valor adecuado a las cosas, ¿sí? Y por lo tanto no se emociona mucho por las cosas de este mundo. Por eso debemos ser sobrios. Nada de este mundo nos debe deslumbrar, mis hermanos. Nada. A Jesús no deslumbró el templo ese de Herodes, que estaba muy bonito y tenía oro forrado de oro y mármol. Eso no deslumbró a Jesús, pero sus discípulos sí. Sí. Y nada de las cosas de este mundo nos deben de deslumbrar, porque nuestro mundo este mundo no es nuestro hogar, mis hermanos. Somos peregrinos y extranjeros y vamos a nuestra patria celestial. Amén. La persona que vive su vida para divertirse y entretenerse, esa no es sobria. ¿Sí? Al ordenar sobriedad, Pablo, mis hermanos, no tenía en mente al tipo de personas que suprimen todo entusiasmo y emoción por Jesús. Usted emociónese, usted grite, usted exalte, usted alabe con todo su ser. ¿Sí? No se debe de suprimir ese entusiasmo y esa emoción, ¿verdad? El mismo Pablo era un entusiasta, mis hermanos, seguidor de Jesús, y era acusado de fanatismo religioso, fíjese. El oficial romano Festo, ¿lo recuerda? Pensó que Pablo estaba loco. Mire, vaya por favor a Hechos 26, dejando un apartado ahí. Hechos 26, 24, por favor. Yo le voy a leer la versión Nueva Biblia Viviente. Desde que la leí me encantó, dije, esta versión me encanta esa versión. Nueva versión Biblia Viviente. ¿Lo tiene? Hechos 26, 24. Vea lo que dice de este Festo, lo que le dijo Festo a Pablo. Dice: cuando Pablo decía esto en su defensa, Festo gritó: Pablo, estás loco. Has estudiado tanto que te has vuelto loco. Y Pablo contestó: no estoy loco. Eso ahí dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y no es ninguna locura, dijo Pablo, ¿verdad? Lo dije para que despertara, mi hermano. Y mire, los corintios pensaron que estaba fuera de sí, Pablo. Vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 13. Segunda de Corintios 5, 13, ¿lo tiene? Dice: si estamos locos, es para Dios. Si estamos cuerdos, lo estamos para beneficio de ustedes. Amén. ¿A cuántos les han dicho así? Usted está loco. Levante su mano. ¿A cuántos locos hay aquí? Levante su mano con confianza. ¿Cuántos locos hay aquí? Mire, estás loco. Cuando le diga a la gente, ¿estás loco? Usted dígale: sí, verdaderamente estoy loco, pero por Cristo, aleluya. Amén. Vaya por favor al versículo 7 de primera carta a los Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Dice: pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan, ¿verdad? Lo contrario a la vigilancia espiritual es el sueño espiritual. ¿Sí? Los que se duermen espiritualmente, pues ahí están todos dormidos, ¿no? Pero los que están vigilantes espiritualmente, pues es contrario a esto que estamos viendo aquí. Lo contrario de la sobriedad espiritual, mis hermanos, es estar espiritualmente embriagado. Y como cristianos nosotros somos del día y por lo tanto debemos de velar y de ser sobrios. Amén. Versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, una vez más dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo, mis hermanos, usó las imágenes de la armadura de un soldado para ilustrar la idea de estar vigilantes. ¿Sí? Un soldado es un buen ejemplo de alguien que debe de velar y ser sobrio. ¿Sí o no? Aquí hay un soldado. Debe de velar y estar sobrio. ¿Sí o no? Estar vigilante. ¿Sí? Y ese soldado debe de estar equipado para hacerlo con su armadura. Amén.
Y cuando uno compara esa descripción de una armadura espiritual, mis hermanos, con la que se encuentra en Efesios 6, todos conocemos esa, ¿verdad? No hay una correlación exacta. Esto indica que Pablo veía la idea de la armadura espiritual, mis hermanos, como una imagen que ayudaba, no como algo rígido en sus detalles particulares. Mire, la fe y el amor son representados por la coraza, porque la coraza cubre los órganos o cubría los órganos vitales, ¿no? Una coraza que se ponía en el pecho y en la espalda, se amarraba así, se ponía así como un chaleco y se amarraban aquí, ¿no? Como hoy en día usan los chalecos antibalas, ¿no? Entonces esa coraza usaba. La fe y el amor, mis hermanos, son representados por la coraza que cubre esos órganos vitales. Y ningún soldado iría alguna vez a la batalla sin su coraza. Y ningún cristiano está equipado para vivir la vida cristiana sin fe y sin amor. Estamos equipados con fe y amor, ¿sí? La esperanza de la salvación, mis hermanos, es representada con el yelmo. ¿Sabe lo que es un yelmo? Un casco, ¿sí? Porque el casco protege la cabeza, ¿sí o no? Lo cual es tan esencial como la coraza. ¿Cuántos lo creen? Y la esperanza, mis hermanos, no es usada en el sentido de un pensamiento deseoso, sino en el sentido de una expectación confiada de la mano de Dios en el futuro. Versículo 9, mis hermanos, y aquí vamos a ver la seguridad de nuestro futuro. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta, mis hermanos, es la seguridad de nuestro futuro. Antes de tener la esperanza de la salvación, habíamos sido puestos para ira, ¿sí o no? Habíamos sido puestos para ira. Así que ya no somos puestos para ira, mis hermanos, sino que ahora somos puestos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, la ira es importante, mis hermanos. La ira es importante entender que Pablo se refería a la ira de Dios, ¿verdad? Somos salvados, mis hermanos, del mundo, de la carne y del diablo. Pero primero, ante todo, mis hermanos, somos rescatados de la ira de Dios. La ira de Dios, mis hermanos. La ira que merecíamos nosotros recayó sobre Jesús. Y fuimos rescatados de eso. Y todo el contexto de Pablo aquí es el rescate del creyente de la ira de Dios. ¿Sí? Romanos 5:8 rápidamente, mis hermanos. Romanos 5:8. ¿Ya se aburrió? ¿Quiere que le sigamos hasta las 12? Romanos 5:8, vean lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Nuestra agenda, mis hermanos, para la ira fue designada de dos maneras. Primero, debido a lo que Adán hizo y a toda lo que Adán nos hizo, ¿no? Y a toda la raza humana, somos puestos por ira. Porque a un solo hombre desobedeció a Dios y fuimos y heredamos la naturaleza, ¿verdad? Y fuimos puestos para ira. Y el segundo, mis hermanos, es debido a nuestro pecado, somos puestos para ira. Cuando Jesús murió en la cruz, mis hermanos, tomó nuestro lugar en nuestro designio para ira. Y nos reprograma el Señor Jesús para ser puestos y alcanzar la salvación. Es decir, que la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él, y gracias a eso, mis hermanos, ahora nosotros somos salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Versículo 10, mis hermanos, de la primera carta. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Dice, quien murió por nosotros. La idea, mis hermanos, es que Jesús murió en nuestro lugar, ¿sí o no?
No solamente en el sentido de que Jesús murió por nosotros como un favor para nosotros, sino que murió sustituyéndonos a nosotros, porque nosotros deberíamos de tomar ese lugar, deberíamos estar nosotros allí. Jesús tomó nuestro lugar, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y habiendo obtenido salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre viviremos juntamente con Él. La promesa de unidad, mis hermanos, con Cristo no puede romperse, no se puede romper. No importa si vivimos o morimos, que velemos o durmamos, mis hermanos, siempre estaremos con Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Versículo 11, y vamos a ver el privilegio que tenemos, nuestro privilegio, mis hermanos. Versículo 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros. Pablo, mis hermanos, una vez más nos dice no que recibamos ánimo, sino que demos ánimo. Amén. Si todos los cristianos tenemos un corazón para animarnos unos a otros, entonces seremos animados. ¿Sí o no? Así como algunos hermanos que llaman a otros hermanos de esta congregación. ¿Sí o no? Hay hermanos que están llamándole a otros hermanos, hey hermano, ánimo, estoy orando por ti. Y eso anima, ¿sí o no? ¿A cuántos han recibido llamada de otros hermanos de aquí de esta congregación? Sí, ¿verdad? Que te llaman y, oye, estamos orando por ti, ánimo. Yo sé que están recibiendo más de alguno llamadas, ¿sí? Así que si el pastor no le llama, mi hermano, no se amargue, ¿eh? El pastor ya asignó a otros hermanos esta labor para hacer más ligera la carga, mis hermanos. Usted reciba esa llamada de ánimo con alegría de parte del Señor. ¿Lo va a hacer? Amén. Y luego continúa diciendo el versículo 11, y edificaos unos a otros. Edificar, mis hermanos, significa desarrollar, ¿sí? Cuando tenemos nuestro primer interés en desarrollar a otros cristianos, entonces Dios, mis hermanos, nos edificará a nosotros. Y la idea es una iglesia llena de participantes activos y no espectadores pasivos. No queremos espectadores pasivos, mis hermanos. Queremos participantes activos. Amén. Y es claro, mis hermanos, que en las iglesias primitivas el cuidado de las almas no era delegado a un oficial individual, ni siquiera a los hermanos más dotados. Era un trabajo en el que cada creyente tenía una parte. Amén. Y dice el versículo 11, así como lo hacéis. No era que no hubiera ánimo entre los tesalonicenses, mis hermanos, o como si nadie fuera edificado, pero debían continuar animando a otros y hacerlo más y más. Debemos unirnos, mis hermanos, en oración y alabanza con otros. Amén. Debemos de dar un buen ejemplo, mis hermanos, unos ante otros, y este es el mejor medio para responder al fin de la sociedad. ¿Sí o no? Así, mis hermanos, aprenderemos a vivir para Él, con quien esperamos vivir para siempre. Y una palabra de aliento, mis hermanos, dada en el momento oportuno, puede establecer la diferencia entre terminar bien o quedarse en el camino. ¿Sí? Mire a su alrededor. Sea sensible a las necesidades de otros y pronuncie palabras de apoyo y acciones apropiadas. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, si gusta ponerse de pie, irse poniendo de pie. Con la enseñanza de hoy, mis hermanos, podemos concluir en las siguientes lecciones. Que debemos de velar, mis hermanos, hasta su venida, porque conocemos la verdad. ¿Sí? Que debemos de velar hasta su venida para alcanzar salvación. Y debemos velar hasta su venida con ánimo y edificación mutua. Amén. Y este gran acontecimiento futuro, mis hermanos, será la segunda venida de Cristo. Por lo que la Biblia habla en varios pasajes de las Escrituras, evangelios y cartas sobre este suceso, mis hermanos. Por lo que continuaremos hablando de ello. Vaya pasando el grupo de alabanza, por favor. Este acontecimiento, mis hermanos, debe buscarse con espíritu de sobriedad y vigilancia, velando
en todo tiempo, mis hermanos. Amén. Y por último, este evento traerá felicidad indecible a los buenos y consternación y desdicha a los malvados, a los que no se han arrepentido y siguen viviendo como si la promesa tardara. Vamos a orar, mis hermanos. Mientras cierre sus ojos y vamos a levantar una oración al Señor. Padre, te damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que nos edifica. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos llena, Señor, cada vez más y más de ti. Gracias, Señor, porque tú quieres preparar nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vienes pronto. Tú vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo y quieres, Señor, que vivamos en santidad. Tú quieres preparar, Señor, a tu novia, a tu iglesia, para que cuando llegue ese momento podamos, Señor, recibirte entre las nubes. Gracias, mi Dios. Te alabamos a ti y bendecimos tu nombre. Vamos a adorar al Señor. por la eternidad. Él queda, dile,
anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. Dile a él: he aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. El que era es y ha de venir, volverás, volverás, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. El que era es, dile: el que era es y ha de venir, volverás, volverás, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. En casa, dile: en casa estaremos por la eternidad. Dile a él: en casa estaremos por la eternidad. Una vez más, dile a él: en casa estaremos por la eternidad. Aleluya. Ofrécele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Anhelamos tu regreso, Señor. Ese aplauso fuerte a Jesús, porque Él viene pronto por su iglesia. Iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Amén. Aleluya. Pues mi hermano, mi hermana, despídanse unos a otros y nos vemos aquí el domingo. Y sépalo bien, mi hermano, que mañana o hoy mismo puede venir el Señor por nosotros. Amén. Aleluya. Tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú. Volverás, volverás.